Muchísimas gracias, Garrett. Bueno, muy buenos días a todos. Como bien estaba comentando Garrett, tenemos este próximo panel con dos economistas que no necesitan mucha presentación. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ricardo López Murphy y Martín Tetaz, ambos diputados nacionales de Juntos por el Cambio. Me gustaría comenzar con algunos disparadores, con algunas preguntas, si le parece, Ricardo, comenzando por usted, y haciendo un poco mención al título, a la pregunta con la que titulamos este panel, como, ¿qué puede hacer la oposición por la economía argentina? Paso a comentar muy brevemente, yo acabo de aterrizar en Argentina, estuve un año afuera, en España, haciendo un máster en economía, y lo que preguntan muchos españoles, que tienen también mucho aprecio, ¿no?, por Argentina, es, ¿va a haber un cambio de gobierno el año que viene? A lo que yo tiendo a responder que sí, pero la segunda pregunta que te hacen, ¿y ese cambio de gobierno va a ser que cambie la Argentina? Que en definitiva va un poco a esa pregunta, ¿no? ¿A qué puede hacer la oposición por la economía argentina, por el país? Empezando con vos, Ricardo, si le parece, si le parece bien. Sí, buenos días a todos. Lo primero que tiene que hacer es cambiar la institucionalidad de la política económica. El problema crucial de Argentina es que tiene instituciones mal pensadas, mal articuladas, y en consecuencia es difícil obtener resultados positivos con una mala definición institucional. Y ahí voy a ir a tres cuestiones centrales. Uno, el marco fiscal, es decir, las reglas de la política fiscal, el marco institucional de la política monetaria. Yo diría que es un tema fiscal, pero que tiene una dimensión institucional, que es el sistema de transferencias. Y por último, el sistema intertemporal o de seguridad social que tiene que ser viabilizado actuarialmente. Las cuatro cuestiones no pueden eludirse en el próximo gobierno, y yo creo que eso haría un aporte muy decisivo al futuro del país. En términos de política monetaria o de institucionalidad monetaria, después se elegirán los mecanismos que uno piense. Es autonomía plena del Banco Central, bajo ningún aspecto transferencias al Tesoro o endeudamiento por parte de la autoridad monetaria. Esa es una definición que es un poquito más fuerte que la que había en la época de la convertibilidad, más parecido a lo que es el Bundesbank o el Banco Central Europeo, pero yo diría que nosotros tenemos que poder reproducir un esquema parecido al Banco Central de Perú, de Chile, donde esa cuestión esté saldada, o sea, que nadie más especule con la idea de que la autoridad monetaria de Argentina es un lupanar, o sea, una casa de prostitución, como en los hechos lo ha hecho en términos de nuestra moneda. En segundo lugar, tenemos que balancear intertemporalmente el fisco, y ahí hay una regla que hay que adoptar, que es la regla que el presidente Lagos tomó allá en el año 2000, que era que Chile tenía que tener en la tendencia un superávit fiscal de 1 punto del producto. Yo creo que la Argentina le hace daño a la deuda, no solo por la inestabilidad macroeconómica, sino porque lo lleva al país a una descapitalización. Hay una fuerte externalidad negativa en la deuda. Creo yo que el costo social es mucho mayor que el costo que se observa, y en consecuencia una fuerte reducción intertemporal de la deuda está en el corazón de la solución de nuestros problemas de largo plazo. En el Banco Central hay una restricción adicional, creo yo. Yo he propuesto dos que son muy simples.
una acumular alrededor de 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años, o sea, ir a un nivel en el orden del 15% del producto de reserva. Y la segunda regla que he estado difundiendo en los debates internos de la coalición y hacia el exterior es la idea de no ampliar la deuda de jurisdicción extranjera, es decir, congelarla nominalmente, renovarla cuando venza, pero no ampliarla, digamos, vedarnos el acceso a los mercados internacionales de capital para el sector público, de forma de, al igual que con la regla fiscal, ayudar a lo que para mí es la parte crucial nuestra, que es renovar el proceso de inversión. Eso requiere un abatimiento del riesgo país, requiere liquidez para la deuda privada, requiere que el Estado no haga crowding out y requiere que haga crowding in. Ese paquete es sustancial. El tercer paquete sustancial es volver a la sostenibilidad actuarial de la seguridad social. La Argentina tiene 250 regímenes. Yo creo, desde hace muchos años vengo proponiendo esto, pero me parece que a esta idea le ha llegado su hora, que es un régimen para los uniformados y un régimen para los civiles. No 20 y pico, 30 y pico de regímenes para los uniformados y algo así como 250 para los civiles. Yo creo que hay que ir a un régimen único que corrija edades, años de aporte y trate diferente según los aportes que se han hecho a lo largo de la vida, un régimen rígido de seguridad social que sea todo lo contrario a lo que hemos tenido los últimos 20 años, pero que restablezca la viabilidad actuarial. Eso, en mis cálculos, es de una magnitud tal que conjuntamente con las otras reglas debería producir un colapso del riesgo país y del riesgo cambiario y del riesgo de fluctuaciones macroeconómicas. Y por el otro lado, cambiar el régimen de transferencia de una manera muy simple, bajar una fracción significativa de impuestos a las provincias y bajar al mismo tiempo las transferencias federales de coparticipación federal. Esto quiere decir que los impuestos son recaudados a lo mejor por AFIP, pero a nombre de la provincia y no a nombre de un conglomerado que genere el problema de la crisis de los bienes en común. Si esto pudiera ser hecho, restableceríamos el principio de correspondencia en las provincias y eso sanearía uno de los vicios más grandes que tiene la sociedad argentina, que es tener altísimas tasas de imposición a los sectores productivos para disiparlos en sistemas previsionales infinanciables o en empleo público o en planes sociales. Si se hace esa reforma en conjunto con la reforma laboral que he planteado en el Congreso de la Nación, que básicamente lo que hace es eliminar los juicios laborales artificiales, si todo eso se hace, yo creo que hay un impulso de carácter extraordinario de oferta a la economía, y eso va a afectar la tasa multifactorial de productividad, y si eso ocurre conjuntamente con una fuerte apertura económica, me parece a mí que la economía argentina va como a brincar por muchos años de rezago tecnológico, por muchos años de desinversión, y va a retomar su viabilidad. Si eso requiere en particular una cláusula de gobernabilidad, que a veces nos equivocamos porque los que tenemos tradición monetarista hablamos que la inflación es un fenómeno monetario, cosa que no puede ser de otra manera. Eso es una estupidez discutir eso, porque es como discutir los precios nominales existen porque existe la moneda. Pero lo que diría Sargent, que es un premio Nobel de Economía, que ha gastado mucho de su talento en tratar de entender las inflaciones largas tienen raíces fiscales, o sea, el Banco Central se descontrola por la dominancia fiscal. Y
Y la dominancia fiscal en el fondo tiene una raíz sociológica e institucional que es la ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad se resuelve en nuestro sistema político con un triunfo arrollador. O sea, a mí me preguntan mucho qué puede ofrecer la coalición opositora. Bueno, si logra un triunfo arrollador, un paquete de transformación muy grande. ¿Y qué puede ofrecer la ciudadanía, que es la contraparte? Que si toca otra boleta que no sea la de la coalición opositora, se electrocuta. Y no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo de una manera transparente. Si toca otra boleta, se electrocuta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ninguno de los problemas que tenemos, ninguno de los problemas que he planteado se pueden afrontar con un gobierno débil, porque aún haciendo muy bien las cosas, ese gobierno va a ser desafiado en las calles, va a ser desafiado brutalmente, y sin esas mayorías abrumadoras no va a poder gobernar. Eso creo yo que es la clave de bóveda del problema político, institucional y económico argentino, la clave de su crecimiento, y tenemos una oportunidad de resolverlo o de arruinarla, y eso depende de la ciudadanía más que de la oposición. Muchas gracias, Ricardo. Ahora sí, vamos a darle paso a Martín Tetaz. Gracias, Martín, por poder tomarte estos minutos para conversar con nosotros en el CEP. Antes que nada, Martín, preguntarte si coincidís en parte con, sé que lo has estado escuchando, en parte con el análisis que ha hecho Ricardo, si te parece que hay que sumarle alguna otra cuestión más, y también preguntarte si dentro de Juntos por el Cambio, esto que mucho se habla de esta ala un poco más dura y un ala un poco más blanda, comparten los consensos económicos que vos, Martín, crees que son necesarios para que la Argentina pueda empezar a salir de ese sendero de decadencia del que le está costando escaparse. Primera pregunta, sí, 110% de acuerdo con todo lo que dijo Ricardo recién. Segunda pregunta, sí. Siguiente pregunta. Bueno, me la hiciste fácil. Bueno, Martín, consultarte específicamente tres objetivos que te pienses que son para el cortísimo plazo y lo que más está desesperando a la gente. Imagino que uno de estos debe ser el tema inflacionario, pero tres objetivos que te parece que tiene que tener la cartera económica de Juntos por el Cambio si llega a ser gobierno el año que viene. A mí me parece que una de las cosas digamos, más claras en las conversaciones, de hecho yo había preparado una presentación donde el eje central de la presentación mía era el título de la presentación que va a hacer Hernán Lacunza después, pero que esencialmente también se lo spoileó Carlos Melconian antes. O sea, cuando vos hablás en la oposición en general, Melconian ahí hizo un poco de equilibrio, claramente no tiene posición política tomada la Fundación Mediterránea, y está bien que así lo sea, pero está claro que el espíritu de la coalición, de la fundación, es un espíritu más bien reformador de la situación económica actual, o sea que pongámoslo de este lado. Entonces, me parece que ahí hay un consenso generalizado en qué es lo que hay que hacer, y yo lo voy a simplificar de la siguiente manera. Estudiamos todos la misma ciencia económica. Después alguno puede tener una formación de una manera más particular, menos particular. Pero el para qué de Macri, digamos, para resumirlo de esta manera, o el qué hay que hacer, está claro. La cuestión central es el cómo. Esa es la pregunta que nadie hace, que me parece que es la pregunta central acá. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es la percepción de un cambio de régimen económico. ¿Qué es el régimen económico? El conjunto de reglas que ordenan la toma de decisiones de los agentes en una economía. Muchas de esas reglas son efectivamente, como lo dijo Ricardo recién, de tipo institucional, reglas institucionales macro, a las que se refirió Ricardo, con las cuales estoy 110% de acuerdo. Inclusive doblo la apuesta, creo que algunas de esas reglas de las cuales habló Ricardo recién y anteriormente
también Melconian, son reglas que tienen que ir a la Constitución de alguna manera. Nosotros tenemos que hacer una apuesta de máxima de tener una reforma constitucional dentro de 2 años, probablemente el timing dé para hacer una reforma dentro de 2 años, y tener entonces dentro de esa reforma una regla fiscal, una regla monetaria, dentro de esa regla fiscal la cuestión del sistema jubilatorio resuelto también adentro de la Constitución, y también adentro de la Constitución la cuestión de la coparticipación. Con el criterio de correspondencia que habla Ricardo, digamos, es el mismo. Yo aprendí leyendo de los papers de Ricardo, doy clases en la facultad también, di muchos años en finanzas públicas, los mismos temas, ¿no? En esto no. A veces los economistas tenemos esta cuestión de tratar de demostrar entre nosotros que a ver quién agarra mejor el libro, digamos, ¿no? Ya está, esto ya, no discutamos los decimales, acá vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Y entre las distintas equipos que conforman los equipos técnicos Juntos por el Cambio hay también el mismo acuerdo. Entre el equipo de la Fundación Pensar, el equipo de la Fundación Alem, el equipo de la Fundación Porvenir, el equipo de Lana Jardén, el equipo los distintos equipos que están en Juntos por el Cambio y el equipo de Patricia Bullrich piensan, te diría, 99,9 igual en eso. Ya está claro lo que tenemos que hacer. El timing y el cómo es la característica central. Porque nosotros no solamente necesitamos cambiar el régimen, recién hablé, fíjate que dije que tenemos que cambiar el régimen económico, y lo abrí a eso. Dije régimen macro, que es a lo que se refirieron los que me antecedieron en el uso de la palabra, pero nosotros también tenemos que cambiar el régimen micro, y este es un punto importante que quiero hacer acá. Nosotros necesitamos restablecer la relación que tiene que haber entre el esfuerzo y el resultado, porque esa es la diferencia filosófica clave y nuestro principio identitario. Tenemos que reconstruir una identidad, porque es muy difícil salir a militar la identidad del equilibrio fiscal. Desde el punto de vista, no es popular, no es atractiva desde el punto de vista electoral. Nosotros necesitamos ganar apoyo político además. Es una condición necesaria, sí, claro, hay que hacerlo. No estoy diciendo, porque después estas cosas, alguno después por ahí edita un minuto. No estoy diciendo, acabo de decir que es muy importante y que quiero poner una regla fiscal en la Constitución. Así que creo que está saldada la importancia de ese tema. Pero el punto que quiero hacer es que nosotros tenemos que construir una identidad que nos permita ganar una batalla cultural. Y esa identidad que tenemos que construir, que nos permita ganar una batalla cultural, se tiene que apoyar en un eje, que es el eje identitario opuesto al del partido que nos gobierna. El partido que nos gobierna quiere romper la relación entre el esfuerzo y el resultado. Y lo hace de manera sistemática en todas las áreas. Entonces, por ejemplo, nosotros logramos frenar en el Congreso el proyecto del salario básico universal, que es un disparate conceptual, porque el salario es la remuneración del trabajo. Yo no puedo pagarle al tipo que no trabaja un salario, porque entonces estoy rompiendo la relación que tiene que haber entre el esfuerzo de trabajar y el resultado de cobrar. Necesito reconstruirla. Pero es la misma que después pasa en el sistema educativo, y la razón por la cual estoy colaborando un poco en las propuestas de la provincia de Buenos Aires también. Nosotros necesitamos reconstruir en el sistema educativo la relación entre el esfuerzo, tanto en los estudiantes como en los docentes, y el resultado, tanto en remuneración de los docentes como en el resultado de aprueba o no aprueba del estudiante. Si nosotros, este gobierno, lo que acaba de estructurar desde el punto de vista identitario es, nos da lo mismo, queremos que el tipo esté en la escuela, nos da lo mismo si aprende o no aprende, tiene que pasar igual porque es estigmatizante que no pase. Nosotros tenemos que ir de frente con una bulldozer contra eso. No estamos de acuerdo con ese sistema de reglas. Esas son las reglas micro que tenemos que cambiar. Las reglas micro, o el régimen micro de reglas que tenemos que cambiar, no son reglas tal vez escritas desde el punto de vista normativo, son reglas culturales. Tenemos que reconstruir la relación entre el aporte y el resultado. Lo mismo del sistema jubilatorio. La reforma que vamos a hacer del sistema jubilatorio tiene que ir a una regla muy simple. Mire, jubílese usted cuando tenga ganas, no discutamos más la edad jubilatoria, la no edad. Cobre usted lo que tenga ganas, elija usted, simplemente elija tu propia aventura, ¿no? Entonces vos entrás en la página del ANSES y vos te elegís tu jubilación. Entonces vos vas a tener simplemente que cargar 3 o 4 variables, muy simple. ¿Cuántos años de aporte pensás hacer? O sea, barra a qué edad te pensás jubilar y a qué edad empezaste a trabajar y a aportar. ¿Cuánto querés ganar de jubilación? Por lo tanto, eso te va a determinar cuánto, o viceversa, y eso te va a determinar cuánto tenés que aportar para ganar esa jubilación, o viceversa, te decía, cuánto querés aportar versus cuánto vas a ganar después en función de cuánto aportaste y en el momento que te querés jubilar. Listo, punto. Esa regla dura tiene que ser la sostenibilidad actuarial de la que hablaba Ricardo, tiene que estar atrás de esa elige tu propia aventura en materia previsional. O sea, reconstruir la relación entre el esfuerzo y el resultado es parte de las reformas de régimen micro que tenemos que hacer.
pero sobre todo, en términos de reforma de régimen, tiene que ser una batalla cultural la que tenemos que ganar de arranque. Vos tenés que llegar el 10 de diciembre a la Argentina, porque estuviste afuera, y cuando vuelvas de afuera a hacer tu doctorado, lo que vas a hacer allá afuera, tenés que llegar, Nacho, y tenés que sentir que te cambiaron el país. Te cambiaron completamente las reglas. Argentina ya lo hizo 2 veces de manera exitosa, después fracasó por otras razones, pero logró ese cambio de shock 2 veces, con el plan austral en el año 85 y con el plan de convertibilidad en el año 91. Y te estoy eligiendo 2 extremos bien opuestos. Y lo estoy haciendo a propósito, porque en ambos casos lo que nosotros logramos en esos 2 planes fue que la gente de golpe la inflación bajara de 30 mensual a 3 al siguiente mes, y a 2 al siguiente mes, y a 1 al siguiente mes, prácticamente. Los 2 casos son calcados, la trayectoria descendente de la inflación en los primeros meses del plan, porque, y muy importante, porque esta es la clave para el resto de las reformas que sean viables desde el punto de vista del timing. Eso revierte completamente las expectativas, te compra capital político, te compra credibilidad y hace que vos puedas encarar las reformas que hay que ganar, no solamente en el Parlamento, como es la modificación de las reglas laborales, particularmente para las pymes, porque no te ganan solamente en el Parlamento, esas reglas vos las tenés que ganar en la calle, porque se van a parar los gremios de mano, y las tenés que ganar en la justicia. Con lo cual vos necesitas un apoyo popular muy fuerte, porque para ir a enfrentar la calle tenés que ir a usar el artículo 40 de la Constitución, que es la consulta popular, y tenés que estar seguro de ganarla. Entonces, para que eso sea posible, tenés que tener un triunfo muy rápido en materia inflacionaria en Argentina. Y para tener un triunfo en materia inflacionaria, ahora sí voy a ir a la puntillosa de la cuestión monetaria, de la reforma monetaria, sobre la cual también habló Ricardo recién. La reforma monetaria tiene 3 partes, en realidad 4, pero son 3 las contundentes que voy a mencionar ahora. Número 1, día 10 de diciembre, reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Mi modelo de Carta Orgánica del Banco Central, al igual que el de Ricardo, es Perú, Chile, yo le agrego Colombia, plus, le agrego el más, como en el DirecTV más, o en estas señales que tienen el plus, ¿no? ¿Por qué? Porque el esquema de carta orgánica de Perú o de Chile le permite al Banco Central un régimen de intervención en el mercado secundario que nosotros tenemos que acotar todavía más, y le permite un régimen de remisión de utilidades del banco que nosotros tenemos que cortar de cuajo. Toda capitalización, porque el banco está completamente fundido. Entonces nosotros necesitamos día 1, una reforma monetaria drástica de la Carta Orgánica del Banco Central. Muy importante, perdón que me voy a usar un minuto más. Muy importante, no se puede ganar por un voto esa reforma. Porque si nosotros ganamos por un voto, la sensación es de reversibilidad. O sea, el mercado tiene que confiar en esa reforma. La tenemos que ganar con 160 votos en el Congreso, por lo menos, 160, 170 votos en el Congreso. Y para eso hay que construir una mayoría aplastante. Y yo ahí es donde más convencido estoy que lo que nosotros tenemos que evitar en la próxima elección son los votos que en términos de Ricardo, a mí no me gusta la analogía porque se presta para que la exploten fácilmente en los medios. No me gusta, por teoría de los juegos, ofrecer flancos explotables. Pero la versión que nosotros tenemos que tener es contra el voto kirchnerista. Todo lo que no sea kirchnerista, que vaya al cuarto oscuro, a nosotros nos sirve para construir un consenso que nos permita ir a una reforma monetaria radical que tenga 160, 170, 180 votos en el Congreso. Necesitamos esa reforma monetaria el día 1. El día 2, unificación cambiaria, porque no es posible una reforma monetaria y una estabilización con 8 tipos de cambio o 22 como hay ahora. Día 2, unificación cambiaria. Día 3, convertibilidad con el real. Ya lo he planteado en muchos lugares. Si hay lugar en las preguntas, si quieren me puedo explayar con más lujo de detalle en las preguntas. Pero ¿por qué esta secuencia de 3? La número 2, que es la unificación cambiaria, tiene una clave. Es la misma pregunta que tienen que responder los que eligen otra moneda para ir a la convertibilidad, por ejemplo, con el dólar, o ir directamente a una dolarización. Que es a qué tipo de cambio, ¿no? Y a qué tipo de cambio se produce la unificación cambiaria depende del conjunto de reformas que nosotros estemos dispuestos a hacer después y de la credibilidad que tengamos en ese conjunto de reformas. Por eso es tan importante el timing de las reformas que estoy proponiendo más que las reformas en sí.
Concretamente, esto otra vez no quiero dar cátedra de un tema que todo el mundo lo ha estudiado y lo conoce bien en este foro. Digamos, si nosotros vamos a ir con un sistema proteccionista a buscar una unificación cambiaria, el dólar de equilibrio, tipo de cambio real de equilibrio es más alto. Si vamos a ir en un esquema de presión tributaria como el que tenemos y presión del gasto público como el que tenemos, el tipo de cambio es más alto. Si vamos a ir a un esquema con leyes laborales como las que tenemos, el tipo de cambio es más alto. Ahora, si nosotros vamos a un esquema de legislación laboral más amigable para las pymes, lo voy a llamar de esta manera, después entro en detalle en las preguntas de cómo hacer la reforma esa, que la tengo también bastante claro y sobre la cual me gustaría explayar. Pero les voy a dejar lugar para las preguntas a eso. Si vamos a hacer una reforma tributaria y del Estado profunda, en la línea que lo sugería Ricardo, en algunas líneas, yo voy a agregar algunas líneas más en materia de empresas públicas, voy a agregar algunas líneas más en materia de burocracia, veía los resultados del índice que elaboran ustedes, y ahí hay mucha tela para cortar. Evidentemente nosotros tenemos un problema grave, y la reducción de burocracia es eficiente desde el punto de vista del uso de los recursos y no nos cuesta plata, al contrario. Yo, de hecho, acabo de hacer una campaña durante todo el año con la eliminación de los trámites más inútiles de la Argentina, de identificarlo primero, visualizarlo públicamente. Ya conseguí la primera ley en el Congreso para eliminar el trámite más inútil de todos que había vinculado a la discapacidad. Lo mismo tengo que hacer ahora con esos trámites. Voy a pedirles, de hecho, un poco de colaboración en eso, para eliminar esos trámites burocráticos que ustedes han ido identificando, esas otras tareas de la reforma del Estado en la cual tenemos que trabajar. Y me consta que todos los equipos de Juntos por el Cambio vienen trabajando en esa línea, con matices. Y el tercer punto es el sistema de compras del Estado, que también puede bajar los gastos. Yo hice una ley en el Congreso, se llama Ley de Compra Barata, y que es una ley que permite comprar a la mitad de los costos que compra hoy el Estado argentino. Después me explayo más en las preguntas sobre este punto. Pero quiero decir, solamente si nosotros planteamos esas reformas, y esas reformas son creíbles, entonces el tipo de cambio de equilibrio unificado puede ser un tipo de cambio que no sea un tipo de cambio de overshooting en Argentina y que no nos genere una crisis de arranque ni bien tenemos el gobierno. Si nosotros hacemos esos tres cambios que te acabo de contar, en el timing que te lo acabo de contar, las sensaciones me cambiaron la Argentina, me cambiaron las reglas de juego de la Argentina. La Argentina cambió, macro y micro, la regla de juego. Hay una batalla cultural ganada y un frente cultural identitario diferente del que estaba en el gobierno, con otro conjunto de valores diferentes que va a gobernar, va a arrasar electoralmente y va a gobernar después, con leyes que va a aprobar con 150, 160 o 170 votos, porque estamos nosotros yendo a buscar más de 120 diputados en la próxima elección, y estoy seguro que Javier también va a hacer una muy buena elección y va a ir a buscar, con una buena elección puede terminar entre 20 y 30 diputados también. Entonces, vamos, y algunos diputados del interior del país que no son kirchneristas también se pueden sumar. Entonces vamos a ir a construir un frente probablemente de 160, 170 diputados, que en algunas cosas van a estar todos juntos, espero yo que en estas reformas no estén. Y con esa profundidad de esas reformas, con gran apoyo político de esas reformas, con la inflación bajando muy rápido en los próximos meses y el gobierno como una aplanadora yendo a las otras grandes reformas que te acabo de mencionar, nosotros construimos un cambio de régimen tan brutal en Argentina que la expansión va a ser, como lo fue en el plan de convertibilidad y como lo fue en el plan austral, a tasa de 2 dígitos durante varios años. Gracias, Nacho, y disponible ahora para la segunda ronda. Muchas gracias, Martín, muy claro como siempre. Ricardo, no sé si estás ahí, la cámara creo que está apagada. A ver si... Estoy acá. Ah, perfecto, Ricardo. Bueno, Ricardo, cuando escuchabas su presentación al principio, dijo algo bastante importante. Hablaba de que para que se den estas transformaciones, estas reformas y demás, hay que tener gobernabilidad y que el triunfo tenía que ser un triunfo fuerte, contundente, ¿no? Hablando futbolísticamente, un 3-0 habría que meter, por así decirlo, ¿no? Pero después también dijo algo que me dejó pensando, diciendo, el votante tiene que saber que si toca una boleta que no es la de la oposición, la de Juntos por el... creo que hacía referencia a Juntos por el Cambio, se electrocuta. Y aquí hay un actor que hace bastante, también está haciendo ruido, que es Milei, ¿no? Que vino a patear también un poco el tablero.
le da esa sensación, de si el votante no termina votando a Juntos por el Cambio, se electrocuta aunque votase a Milei, o le parece que Milei tiene que estar adentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que hay un problema de gobernabilidad en la Argentina desde hace mucho tiempo. Los momentos que hubo control del país y la situación funcionó normalmente fueron momentos donde había mayorías claras y definidas. Si eso no está disponible, a mí me parece que la crisis que tenemos no da tiempo de una larguísima negociación para establecer un programa. No da tiempo. No veo cómo funciona un gobierno que esté, digamos, sujeto a una deliberación permanente en la orientación, en los énfasis. Me parece que eso responde a una realidad institucional diferente que la Argentina. Yo creo que si no se llega con una mayoría clara y abrumadora, los problemas de gobernabilidad van a ser muy difícil resolver el problema de credibilidad. Y en ese caso, con una crisis pavorosa, heredada, con problemas de gobernabilidad, sin credibilidad, me parece que es decir, estamos tentando mucho a la suerte. Yo creo que si hay una mayoría clara y abrumadora de una formación política con una conducción y un liderazgo claro, el problema es muy complejo, muy complejo, porque la magnitud de las reformas que hay que hacer en Argentina, yo enumeré las que tenemos que hacer en las instituciones fiscales y monetarias, y en las instituciones interregionales e intertemporales, pero pensemos en educación, en salud, en defensa, inteligencia, seguridad, justicia. En todo hay que hacer enormes reformas, pero enormes. Es decir, fíjense nada más el tema del juicio a la vicepresidenta. Lo más grave de todo es que el juicio lleva 14 años. O sea, ha habido una sentencia inicial y lo más probable es que el juicio dure, en el mejor de los casos, 3 años más. No es razonable que haya juicio de 17 años. Acá ni en ningún lugar del mundo. Entonces nosotros tenemos un problema muy complejo en el sistema judicial, en la cuestión económica, en la infraestructura, en la educación, o sea, en el capital humano, en el sistema de salud. La magnitud de las reformas que hay que hacer, y la reforma en la opinión pública, en la cultura, en los valores, es decir, la adecuación a reglas de juego más razonables, de mayor correspondencia entre quien recibe el beneficio y quien lo paga. Eso, urbi et orbi, es una reforma de una magnitud anormal. Es decir, ni digo la reforma externa, simplemente limpiar la relación con el Mercosur, sacar las restricciones cuantitativas, pero además la Argentina se ha empobrecido, se ha descapitalizado. Acá hay enormes pasivos ocultos. O sea, a ver, vamos a un pasivo oculto en la defensa. Las Fuerzas Armadas se han descapitalizado, no tienen en los hechos aviones, su flota está muy debilitada, sus blindados son extremadamente antiguos, su artillería es de hace 50, 60 años. La descapitalización ahí debe ser del orden de $60.000 millones. Obviamente el país no los tiene, es decir, hacer espacio para una recuperación a lo largo de 20 años de la Fuerza Armada es un esfuerzo colosal, que no es nada más que adecuar a lo que han hecho Chile y Brasil estos años. No estoy diciendo construir una fuerza de la envergadura, por ejemplo, que teníamos en el año 82 cuando enfrentamos a la NATO en el Atlántico Sur. Pero no digo eso, digo
volver a una cosa parecida a la que tienen nuestros vecinos. Lo mismo, tenemos un problema inmenso en la infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria. Yo no sé, pero yo recorro la Argentina, ayer estuve recorriendo el sur del Gran Buenos Aires, los problemas viales que hay en el sur del Gran Buenos Aires son de una magnitud, los problemas de saneamiento urbano que tenemos. Piensen nada más que para tener lo que tiene Uruguay en materia de saneamiento, tendríamos una inversión inmensa que hacer. Yo no veo espacio para juguetear con ver cómo se arma la coalición a la italiana, o sea, construyamos, el régimen presidencial nuestro funciona con 2 partidos, o sea, o 2 coaliciones. Si hay un tercero, eso produce una fricción enorme, salvo que haya espacio. Espacio, ¿qué quiere decir? Que usted tenga mucho tiempo para negociar, que tenga mucho crédito, que tenga lo que no tenemos. Ese es mi punto. Si yo creo que la gobernabilidad es el primer requisito. Después viene el otro, es que cuando uno pone orden hay daños colaterales. Todavía el liderazgo argentino no se hizo a la idea de los daños colaterales. Porque está la idea de cómo se hace sin daños colaterales. Bueno, eso es como el free lunch, no existe. O sea, no existe el orden sin daños colaterales. El orden se impone con daños colaterales. Lo primero que uno tiene que hacerse a la idea de que va a tener que implementar daños colaterales que son muy complejos de aceptar en cualquier sociedad. Entonces el problema que tenemos es monumental. Piensen ustedes que la ciudad de Buenos Aires está tomada todos los días. Todos los días. La ciudad de Buenos Aires está tomada todos los días. Todos los días no funciona nada acá. Ni digamos Rosario. Sanear Rosario del crimen organizado, de los riesgos que corre, digamos, la ciudadanía, las amenazas. Escúcheme, acá se lo fajan al fiscal que acusa a la presidenta en un restaurante. O sea, acá mataron al fiscal que la iba a acusar. O sea, nosotros tenemos un problema de orden público de magnitudes extraordinarias. Yo creo, en esa circunstancia, yo no cometería errores. Y el error es creer que tenemos espacio para una negociación larga y complicada. No lo tenemos. Si alguien quiere hacer la prueba, la figura que yo le usé es la electrocución. Pero fíjense que es una electrocución consciente. O sea, es que uno elige que le pasen cosas. Y yo digo, no lo elija. No haga una prueba que no estamos en condiciones de soportar. Muchísimas gracias, Ricardo, como siempre, por todo este tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros en este congreso. Paso a hacer la última pregunta a Martín Tetaz. En realidad es una pregunta de aquí del público, porque ya después tenemos el espacio, darle espacio al último de nuestros disertantes. Te comento, Martín, una de las preguntas del público. Dice, Martín, todas estas reformas que decís son súper necesarias. ¿No te parece que la reforma sindical es necesaria? La caja de las obras sociales y la afiliación obligatoria a los empleados. Totalmente, totalmente. Miren qué paradoja, ¿no? Por eso yo a veces tengo estas discusiones. Nosotros tenemos un problema que va en la línea de lo que planteaba Ricardo recién, que también estoy leyendo algunos comentarios en el foro. Es un problema que también tenía la izquierda en su momento, ¿no? Bien. La izquierda era más furibunda contra otras versiones de la propia izquierda, entonces hay 14 partidos en la izquierda, ¿no? Está la izquierda, el Partido Obrero, el MAS, el Movimiento al Socialismo, el Partido de los Trabajadores, el Polo de los no sé qué, 14 partidos de la izquierda, ¿no? Y son furibundos en sus críticas respecto de quién tiene el marxómetro en la mano, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Dentro del espectro de los que pensamos que el capitalismo es el sistema que funciona, digamos, mira que estoy haciendo un paraguas grande ahí, también somos más duros entre nosotros mismos que con los otros, ¿no? Entonces,
buena parte de las críticas, y creo que yo esa línea la tenemos que romper. Nosotros necesitamos darnos cuenta de la batalla que se está librando ahora. La batalla que se está librando ahora es contra un conjunto de valores que quieren instaurar, mejor dicho, romper la relación entre el esfuerzo y el resultado. Es el camino directo al socialismo. Si nosotros confundimos eso, como lo hacen algunos de sectores más liberales, con la socialdemocracia, que los países socialdemócratas son los más liberales del mundo, los que tienen más libertad económica del mundo, en el índice de Heritage Foundation están en los de más libertad económica del mundo, no construimos nunca. En la misma línea de lo de Ricardo. Yo sí prefiero tener 20 o 30 diputados de mi ley, porque sé que aunque en la negociación no apoyen mis reformas, porque probablemente mi ley no esté de acuerdo con la reforma de la Carta Orgánica que proponemos nosotros y prefiera directamente borrar la Carta Orgánica del Banco Central y detonarlo, ¿no? Puede ser. Pero yo sé que una vez que tenga 20 o 30 diputados en mi ley, la reforma nuestra es irreversible. Porque sé que la reforma nuestra, por el lado del kirchnerismo, que va a ser una reforma de volver a un Banco Central completamente dependiente del gobierno de turno, nunca va a contar con el apoyo de los votos de mi ley. Entonces yo estoy más contento ahí. Me parece que es un desgaste de recursos discutir entre los que pensamos en el sistema a favor del sistema capitalista, de que tiene que haber una conexión, la clave del sistema capitalista es la propiedad privada, que es la que conecta el esfuerzo con el resultado. Y eso filosóficamente lo tenemos que reconstruir. Vuelvo ahora a la cuestión, porque te iba a hacer este punto, parece una vuelta larga que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Porque las críticas furibundas, fíjate que 3 de cada 4 tweets que escribe Javier Milei, en vez de ser contra Kirchner, son contra Larreta. Matemático, revísenlo. Pongan a chequeado si quieren a comprar esto. 3 de cada 4 tweets. El rival está confundido si piensa que el rival es Juntos por el Cambio en vez de ser el rival el kirchnerismo, porque si no, no vamos a salir nunca más de acá. Y en esas críticas, por ejemplo, esta semana tuvo una expresión desafortunada ayer respecto del radicalismo, que por supuesto no voy a permitir, pero fíjate qué paradoja, que la primera reforma laboral de la Argentina fue el proyecto de ley Mucci que hizo Raúl Alfonsín ni bien llegó al gobierno. Y era un proyecto de ley de democratización sindical. Si esa ley Mucci se hubiera aprobado, todo lo que aparece acá, que plantea la persona esta que vos me decías, me transmitías la pregunta, Nacho, recién, respecto de cómo tiene que hacerse una reforma sindical en Argentina, la respuesta es preguntarle a Alfonsín, obviamente no está, ¿no? Pero traigamos la ley Mucci. Hagamos otra vez la ley Mucci. Democraticemos los sindicatos definitivamente, quitémosle el poderío. Ojo, el primer poderío de los sindicatos no son las obras sociales. El primer poderío de los sindicatos es la negociación sindical con una inflación de 100%. Porque entonces obviamente lo fortaleces al tipo artificialmente. La inflación fortalece artificialmente el poder de los sindicatos porque te va la vida en estar sindicalizado. Entonces, saquémosle todo el poder que tienen bajando la inflación, ahí van a tener menos poder. Hagamos una ley de democratización sindical como corresponde, para que no puedan ser reelectos, para que no tengan el manejo de las cajas que tienen hoy, incluida la cuestión de las obras sociales que planteaban acá, y vas a ver cómo cambia la Argentina. Qué distinta sería la Argentina hoy si Alfonsín hubiera tenido éxito en aquella ley Mucci, que fue la primera ley de reforma laboral cierta y sindical en Argentina que existió a principios de la década del 80. De hecho, retomo también con un tema importante acá en temas laborales. Aunque yo creo que la reforma en materia laboral tiene que ser mucho más profunda, si vos derogás 2 leyes en Argentina, que son la 25323 y la 24323 y 25013, esas 2 leyes, que son las que estipulan un sistema de multas que hace ridículo el esquema de los juicios laborales, con esa reforma sola y con un sistema de seguro de desempleo para las pymes, nosotros cambiamos a la Argentina. Entonces, me parece que esa es la línea que tenemos que explorar, y sin ningún lugar a duda, con una ley de democracia sindical, que sería un golazo además desde el punto de vista de la batalla cultural, de que esa batalla cultural que tenemos que ganar. Y esa si la perdemos en la calle, porque se nos plantan los gremios, en el cómo es donde yo estoy más concentrado ahí. Artículo 40 de la Constitución Nacional. Pero para nosotros ganar el artículo 40 de la Constitución Nacional, ganar una consulta popular con una ley Mucci, con una ley de reforma sindical como la ley Mucci, nosotros necesitamos primero haber bajado la inflación en Argentina, haber cambiado el régimen económico en Argentina. Solamente si nosotros entusiasmamos a la gente mostrando una gran victoria de arranque, controlando la inflación en Argentina, como lo hicieron el plan de convertibilidad, como lo hicieron el plan austral de shock en los primeros meses, podemos ir a buscar entonces una consulta popular por la ley de democracia sindical. Estoy seguro que la ganamos y que torcemos el brazo
de las mafias sindicales en Argentina. Martín, muchísimas gracias también Ricardo López Murphy. Como siempre es un placer haberlos tenido aquí en este Congreso de Economía Provincial. Además, siempre que los invitamos a alguna que otra actividad tenemos un sí como respuesta, así que en nombre de la Fundación Libertad, muchísimas gracias a ambos.